Eran inicios de los 90s. La moneda peruana, el INTI, valía menos que la Argentina e incluso que la de Venezuela. Miren, por $100, miren todo el fajazo que me han dado, miren. Parecemos millonarios. Había escasez, largas colas en las tiendas, y el Perú acumulaba una deuda espantosa, 20.000 millones de dólares. Pero en solo 30 años el país recuperó su economía y se puso a la cabeza del crecimiento en Sudamérica. ¿Cómo fue esto posible? Todo empezó cuando 4 personas se reunieron a diseñar el plan económico para estabilizar y relanzar la economía peruana. Alberto Fujimori, presidente recién electo. Hernando de Soto, economista. Javier Pérez de Cuéllar, secretario de la ONU. Y Michel Candesus, director del Fondo Monetario Internacional. Durante la campaña presidencial, Fujimori prometió que no habría ningún shock económico. Pero los economistas le explicaron que la única manera de parar la inflación era precisamente un shock. ¿Pero por qué era necesario? Con Alan García, el Estado gastaba millones al día para mantener controlados los precios. Y quitar esas subvenciones significaba un duro golpe a los bolsillos peruanos. Pero además García retiró al Perú del sistema financiero internacional, sosteniendo que las deudas eran impagables. De modo que en todo el mundo nadie nos quería prestar dinero, y el poder adquisitivo de los peruanos se derrumbaba día a día. La situación era tan crítica que el PBI había caído hasta ser igual al de 1970, y el ingreso por persona equivalía al de 1956. Es decir, habíamos retrocedido 30 años. Pero fruto de aquella legendaria reunión, el gobierno emitió una avalancha de decretos para estabilizar la economía, reintegrarnos al sistema financiero y comenzar a pagar las deudas. De la noche a la mañana, el Perú pasó de una economía cerrada y proteccionista a una abiertamente capitalista. Anteriormente se cobraba hasta un 120% a los productos que ingresaban al país. Esto desalentaba la inversión y como resultado poquísimas familias tenían acceso a un teléfono o a un televisor. Pero Fujimori bajó los aranceles a un 25%, iniciando la llegada masiva de productos y como resultado la modernización del país. De los 60 tipos de impuestos que había con Alan, solo quedaron 5. Esto hizo más fácil la labor de la SUNAT, que triplicó su recaudación. Además se crearon Indecopi y la Defensoría del Pueblo. Se vendió la mayoría de empresas estatales y comenzó la gran subasta de los recursos naturales. Se exoneró de impuestos por 15 años a todas las empresas mineras. Esto inició la llamada fiebre del oro, que trajo grandes proyectos al Perú, con maquinaria moderna que hacía más fácil la extracción. Con estas medidas, Fujimori consiguió un espectacular descenso de la inflación, al punto que el mismo Gustavo Gorriti escribió: si algo no se discute en el país es que las reformas económicas que ha llevado a cabo el gobierno de Alberto Fujimori van a cambiar por completo a la nación. No obstante, faltaba el paso decisivo. El mercado había quedado inundado de INTIs con un valor absurdo. Había billetes de 100.000, 1 millón y hasta de 5 millones de INTIs. La gente cambiaba desesperadamente sus INTIs por dólares, por lo que los cambistas inundaban las calles. Se requería una nueva moneda que reordenara la economía. Fue así que Fujimori creó el nuevo sol, con un increíble tipo de cambio. 1 millón de INTIs equivalían a un sol. Otra reforma importante fue recortar la capacidad de gasto del Congreso, que por ese entonces podía modificar el presupuesto de la nación. Sin embargo, el Parlamento nunca habría aceptado esta reforma. Fue una de las razones que llevó a Fujimori a cerrar el Congreso, llevar a cabo las reformas que hemos mencionado. La nueva Constitución tenía uno de los capítulos económicos más modernos en la región. Así lo describía el Fondo Monetario Internacional. El marco normativo que se ha dado es de lo más completo y atractivo de Latinoamérica. Hace solo unos días, instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional elogiaban al Perú y lo destacaban como la estrella económica de América Latina,
10 trimestres consecutivos de alza del Producto Interno Bruto, fijado a precios constantes desde el año 94. Perú es uno de los países que más crece económicamente en el mundo. En conclusión, si consideramos solo las medidas económicas, Fujimori posiblemente sea el mejor presidente de la historia del Perú. En su gobierno se plantaron los cimientos para el crecimiento peruano. Luego vinieron presidentes malos y regulares, pero la economía siguió imparable. Lamentablemente, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos empañaron la etapa final de su gobierno. ¿Era indispensable volverse un dictador para restaurar la economía? ¿Cuál es el balance final de Fujimori? Déjame tu opinión en los comentarios. Y ahora sí, nos vemos.